Hoy, en 678 Domingo, la torpe operación para instalar algo que es una falacia. Revista Quién de México, publicación perteneciente al grupo Expansion que es parte de la CNN. Baltasar Garzón, ¿es el nuevo amor de Cristina Fernández? Publicación de Clarín Muy. Más que amigos. Una revista mexicana especula con una relación entre la presidenta y el destituido juez Baltasar Garzón. Diario Clarín por Darío Gallo. En México dicen que Cristina y Baltasar Garzón son más que amigos. Urgente24.com. En España y México ya se habla de un romance entre Cristina y Garzón. Diario monárquico ABC de España. Diario ABC de España. El amorío entre Cristina Fernández de Kirchner y Baltasar Garzón. Como vimos, el recorrido de la mentira incluye a medios claramente de derecha, tanto locales como internacionales. Entonces, analicemos lo siguiente. Baltasar Garzón era un firme candidato a integrar la Comisión de la Verdad en el tema AMIA. La idea de crear una comisión internacional. Puede estar Garzón, dicen. Ojalá. Bien importante. Esta falaz operación de los medios de derecha ¿no es un claro intento de intimidar al español para que no integre la mencionada comisión? El debate sobre la democratización de la justicia. Una justicia legítima, una democratización de la justicia, es un debate que nos debemos los argentinos. El proyecto de ley que vamos a enviar va a ser que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo, o sea, tengan elegidos directamente por el pueblo. Representación popular en la totalidad de los integrantes. Ojo, los jueces se eligen por los mecanismos de selección, exámenes que determinará el Consejo de la Magistratura. Estoy hablando del órgano, de los consejeros. Si no, mañana ya veo que La Nación y Clarín titulan todos los jueces van a ir a elecciones. Bueno, democratizar la justicia es someter a los jueces a elecciones, No estoy de acuerdo. ¿Se imaginan lo que haría alguien por ser elegido contra ese juez? Sería un disparate total. Me parece bárbaro. Habla de un momento muy bueno del país y un reconocimiento de la política como único instrumento para la democracia que hacía años que este país no tenía. AMIA, el intento por buscar justicia. ¿Cómo no intentar? Siempre hay que intentar en la vida resolver los problemas. Me niego a hacer esos pusilámines vegetativos que están ahí haciendo la plancha y que no les importa nada. Me niego porque hablé con todos y cada uno de los familiares durante esos años en que fui miembro de la comisión. Y me acuerdo como si fuera hoy. Una reunión que mantuvimos con el doctor Galeano. La comisión se entrevistó con el juez Galeano. Tenemos también miembros de la comisión algunas críticas en cuanto al curso de la investigación que llevará a cabo el juez Galeano. Esto quiero dejarlo perfectamente aclarado. Yo voy a recurrir a cualquier medio para llegar a esclarecer los hechos. A 11 años de este atentado, ¿tiene algún mensaje para los familiares de las víctimas del atentado? Que yo hice lo mejor que pude para llegar a la verdad lo más cerca que pude. Estoy casi seguro de que todo lo que está ocurriendo es porque llegué a la verdad lo más cerca que pude. Nadie del lado de los fondos buitres. Bueno, salvo los buitres y los medios opositores locales. Todos sabemos, y yo espero que un periodista que se pone enfrente de una cámara sepa, se informe antes, todos sabíamos que no había un resultado. Sin embargo, a minutos de terminar la audiencia, había un resultado. FOL de la Argentina, los fondos buitres. Duro traspiés ayer del gobierno argentino en los tribunales de Nueva York es por la cuestión de los fondos buitres. La audiencia fue mala para Argentina. Nada hubo de sorpresa en la audiencia. Sabíamos todos que no había un resultado concreto de la audiencia, no terminaba en una decisión de ninguna naturaleza. Entonces, a veces, las preguntas son un resultado en sí mismo, y la verdad que nos fue muy positivo. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano.
esto no se habla mucho, ¿no? Cuando están las cámaras las 24 horas, tenés la filmación permanente de las 24 horas de lo que pasa en tal calle, en tal sector. Y me acordaba de lo que pasó hace pocos días en un enfrentamiento también de barras bravas de la hinchada de Tigre, donde un intendente había inaugurado modernas cámaras de televisión, pero que justamente cuando se balacearon dos bandas de barras bravas, de las cuales uno murió, uno acaba de fallecer, creo que ayer o hoy, esas cámaras se habían dañado y no se obtuvo ninguna filmación. Otra cosa es porque hay que hablar en serio de la seguridad, no utilizar la seguridad como instrumento político, sino utilizarla como una preocupación real de toda la ciudadanía. Otro día de impactantes, por lo buenas. Notis. 1. La YPF Nacional. Infonews. YPF ya produce gas no convencional en Vaca Muerta. 2. Rodrigo Palacio y más de lo mismo. Palito y otro centro para Palacio. ¡Gol! Cambiazo vale, cambiazo Palacio. ¡Gol! Va Messi para empatar, Messi. ¡Gol! Leo Messi, que iguala a Di Stéfano como el máximo artillero en los clásicos. ¿Y ya cuántos partidos consecutivos en Liga? 16. Empieza 678. Un programa que no renuncia a combatir el discurso hegemónico. De los 115 que entran de los cardenales que van a elegir, creo que hay por ahí, no sé, 6, 7, 8 que tienen Twitter. Te veo amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo. ¡Vamos todavía! Bienvenidos compatriotas, bienvenidos nuevamente a esta edición de 678, bienvenidos compañeras y compañeros panelistas de esta noche. Estamos en esta emisión de domingo, el Señor descansa los domingos, pero nosotros no. Y naturalmente cargamos sobre los hombros algo ocurrido el día viernes pasado. En una fecha cercana a esta hablábamos con Edgardo Moca, el general Perón dio un discurso en el 46 que decía que el debate no era tiranía, libertad, democracia, sino justicia versus injusticia. El discurso de la presidenta de la República, Cristina Kirchner, fue, creo, un discurso programático, un discurso histórico y un discurso didáctico para muchos que aún no han aprendido a escuchar. También diría un discurso magnífico para mí, ¿no? Y para muchos de nosotros. Vamos a ir al primer informe del programa respecto de estas afirmaciones que tienen la justicia como eje, como nódulo, como meollo. El debate por la democratización de la justicia. Una justicia legítima, una democratización de la justicia, es un debate que nos debemos los argentinos. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una profunda democratización y para eso vamos a proponer una serie de leyes que van a ser sometidas a consideración, obviamente, de este Parlamento. Los ejes del proyecto de ley que vamos a enviar va a ser que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo, o sea, tengan elegidos directamente por el pueblo. Representación popular en la totalidad de los integrantes. Los jueces ni los abogados tienen coronita para ser elegidos entre ellos. Eso es enormemente positivo, por supuesto. Creo que todo lo que sea pluralismo y debate para el mejoramiento del judicial es indispensable, que los políticos se hagan cargo de la problemática judicial. ¿Qué título más importante que el de ciudadano? Ustedes sí son elegidos por el voto popular, ustedes sí tienen representación legítima, ustedes los eligen en sus provincias a cada uno de ustedes.
No así a los abogados, que se eligen entre ellos, no así a los jueces, que se eligen entre ellos. La democratización de la justicia. ¿Qué es eso? Democratizar la justicia, bueno, mayor control ciudadano en el ejercicio del Poder Judicial. Los ciudadanos pueden elegir presidentes, gobernadores, senadores, diputados. No es que van a elegir los jueces que ejercen. Ojo, los jueces se eligen por los mecanismos de selección, exámenes que determinará el Consejo de la Magistratura. Estoy hablando del órgano, de los consejeros. Si no, mañana ya veo que La Nación y Clarín titulan todos los jueces van a ir a elecciones. Bueno, democratizar la justicia es someter a los jueces a elecciones, En alguno arriesgó también que hagan una declaración jurada de ideologías, Son ideas que van tirando los funcionarios. No estoy de acuerdo. ¿Se imaginan lo que haría alguien por ser elegido contra ese juez? Sería un disparate total. ¿Cuál es la propuesta? He leído atentamente. No se va a reformar ninguna constitución, quédense todos tranquilos. Así que los que pensaban que esto de la democratización de la justicia era una excusa, que se olviden. Con expectativa de que Cristina Kirchner hable de democratizar la justicia, la expectativa también de que por este lado se filtre posiblemente una reforma constitucional. Que se olviden. Yo quiero en serio una justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos. ¿Cómo entendés vos este debate que se está abriendo en relación a la democratización de la justicia? Es un momento histórico, no hay antecedente de esto. Me parece bárbaro. Habla de un momento muy bueno del país, de una consolidación de la política como instrumento y un reconocimiento de la política como único instrumento para la democracia que hacía años que este país no tenía y que se ha ido recuperando sin prisa pero sin pausa. Así que me parece brillante. Entre los proyectos también se destacan una reforma para limitar el poder de las medidas cautelares y el pago de ganancias por parte de los integrantes del Poder Judicial. La estrategia del tándem corpo-opo ya aburre. Como no pueden dar el debate de fondo, siempre que algo toca sus intereses buscan llamarlo embestida, control, persecución, y esta vez no fue la excepción. Recordemos la cautelar de 10 años que posee La Nación y la que favorece a Clarín de incumplir la ley de medios. La principal conclusión es que ahora le toca a la justicia, Edgardo. El kirchnerismo dijo que va por todo. Entre otras cosas, va por la justicia. La presidenta va por todo. Ahora va por la justicia. Ahora la justicia. Ahora la justicia. Ahora la justicia. Alfredo Leuco ayer en Perfil. Ahora es tiempo de la justicia militante. Cristina Kirchner hoy en el Parlamento con el dedo señalando la justicia. El móvil que ellos persiguen, quedarse con el control de la justicia. Este año le tocará a la justicia. Sin embargo, ignoraron las jornadas realizadas en la Biblioteca Nacional por una justicia que haga justicia. Esta es la reacción anticorporativa, esto es aquella que marca el rumbo de lo que no puede ser un poder de Estado en la Argentina. La necesidad de que exista una justicia es para igualar las desigualdades. El poder del Estado que puede poner las cosas en orden en los momentos más críticos es la justicia. Y si esa justicia es corporativa, es cerrada, es elitista y no va en auxilio de los sectores más vulnerables, esa vulnerabilidad aumenta y los sectores se ven más perjudicados. ¿Imagina las resistencias que van a surgir en relación a este debate? Ya surgieron antes, seguirán surgiendo y tenemos que ser fuertes y estar preparados. Algún orador lo dijo, hubo muchos llamados para que muchos no viniéramos. ¿Hubo presiones para que no haya...? Llamados, no presiones, llamados. No sería conveniente. Para algunos este debate no sería conveniente. Exactamente. Hablando de justicia y corporaciones, interesante análisis realizaba Víctor Hugo Morales sobre el discurso del presidente de la Corte Suprema. Lorenzetti usa una de cal y una de arena. Toma de pronto partido por las corporaciones, diciéndoles lo que ellas quieren oír. Nunca hemos dicho al poder político lo que tiene que hacer, sino que hemos dicho lo que es contrario a la Constitución. Toma de pronto partido por las corporaciones,
diciéndoles lo que ellas quieren oír, mientras lo mira frente al televisor o dirige todo, hay un señor muy poderoso que se pone muy contento, pero de pronto dice, ojo con las corporaciones. Hemos dicho, jueces de corte de distintas regiones del mundo, que las corporaciones deben respetar los principios del Estado de Derecho, que las empresas deben ser transparentes y deben evitar el abuso del derecho. Pero de pronto dice, ojo con las corporaciones. Entonces el señor de las corporaciones mira a sus costados, a los asesores o la gente que está con él y dice, eso es para la tribuna, no te preocupes. Yo creo haber aprendido, y me imagino que no soy yo solo, muchos de nosotros, muchos argentinos, a desconfiar de los discursos con los que no se puede estar en contra. Entonces hay que hacerle a las personas que hablan generalidades, hay que hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, Lorenzetti dice que lo que procura el Poder Judicial es hacer respetar la Constitución. Un principio angular de la Constitución es la igualdad ante la ley. La Constitución quiere que hagamos es que defendamos un país con libertades personales, con igualdad y sin exclusión social. Entonces yo le preguntaría al doctor Lorenzetti, ¿por qué las cárceles argentinas están llenas de pobres? Y no hay delincuentes de guante blanco. Es verdaderamente de película la frase que dice que se han puesto todos los jueces del mundo de acuerdo en el hecho de que las corporaciones tienen que respetar el Estado de Derecho. Realmente es una frase magnífica. Las corporaciones deben respetar los principios del Estado de Derecho. Yo le haría una pregunta. ¿Por qué en mayo de 2012 la Corte Suprema dijo que el Grupo Clarín había abusado del derecho cautelar y había convertido la postergación a través de las cautelares en un estado de hecho de la causa? ¿Y por qué, después de haber dicho eso en mayo de 2012, en diciembre de 2012 habilita la prosecución de la cautelar? Y en la misma dirección, hablando de igualdad de la ley, le preguntaría, ¿cuántas personas físicas o jurídicas han logrado postergar 4 años la aplicación de una ley aprobada por las dos cámaras? Si Lorenzetti me diera respuestas coherentes, yo aplaudiría la frase que dice que las corporaciones tienen que respetar la ley. Claridad plena y lucidez plena de nuestro compañero Edgardo Moca. Y hay que decir, entre otras cosas, que los días martes la Corte Suprema da su acordada, manifiesta públicamente sus decisiones. La presidenta dijo que la ley para que pagaran los impuestos ya existía. El juez Nazareno en la Corte de los Milagros que supimos tener había sabido esquivar el bulto del tributo. Por ahí en la acordada del martes hay alguna sorpresa, pero bueno, para evitar sorpresas, Cintia García. ¿Sabes qué? Haciendo un repaso de algunas palabras que se usaron en el discurso de la presidenta, tomé nota de unas cuantas, ¿no? Desocupación, inclusión, democratización de la justicia, turismo, Malvinas, el rol del Estado, ciudadano, FJP, década ganada, consumo, demanda agregada, asignación universal por hijo, programa Conectar Igualdad, plan Procrear, Poder Judicial, reindustrialización, cooperativas argentinas, trabajo, pobreza, indigencia, educación, energía, ciencia y tecnología, Banco Mundial, alimentos, repatriación de científicos, salud, mortalidad infantil, deuda externa, ferrocarriles, Irán, seguridad, Néstor Kirchner, Consejo de la Magistratura y medidas cautelares. Sin repetir y sin soplar, está bien, muy bien. Sí, pero ¿sabes qué? Me parece que tiene que ver con un universo de palabras que de la gestión que puede mostrar la presidenta, de este tiempo político, y inevitablemente, y no voy a hacer la comparación porque de verdad no tiene ni siquiera sentido, con otros discursos de sesiones de aperturas de jurisdicciones aquí al alcance de la mano. La capital, el discurso de Macri en la capital, por ejemplo, o la provincia de Buenos Aires, donde de verdad me parece que no llegan a abarcar ese universo de palabras. Y eso es lo que tiene de interesante escuchar a Cristina en un inicio de sesiones durante 255 minutos. Porque también el análisis luego del discurso de la presidenta es el tiempo que había tardado, las nimiedades que ya conocemos de los discursos hegemónicos. Pero me parece eso, ¿no? El universo de palabras que el kirchnerismo puede mostrar, que este gobierno puede hacer eco, en cada uno puede aceptar una interpelación, uno puede decir estoy más de acuerdo con esto, estoy menos de acuerdo con eso, pero hay una gestión que mostrar y me parece que no todos los políticos en la Argentina pueden acercarse ni siquiera un tanto así a ese discurso. Nora Beiras. A mí la verdad me llama la atención la incoherencia en la que caen los grandes editorialistas
digamos, el calificativo de grandes es quizás irónico en algunos casos, de este país. Porque hasta ahora se le han pasado diciendo que el gobierno lo que hacía era manejar la justicia, ¿no? Entonces, hace 10 años que está en el gobierno el kirchnerismo y ahora quiere hacer la reforma para manejar la justicia, digamos. Hay algo que no funciona y es un silogismo que no cierra. Si la manejabas, ¿para qué la vas a cambiar? Digamos, ¿no? Hay algo que evidentemente no funciona. Si hay algo que ha suscitado críticas ha sido la modificación del Consejo de la Magistratura, que redujo la cantidad de miembros. Evidentemente, esta propuesta que está haciendo ahora la presidenta pone en evidencia que ese Consejo de la Magistratura no está funcionando adecuadamente, más allá del objetivo que tuvo en su momento la modificación de ese Consejo reduciendo la cantidad de miembros. Entonces me parece que cualquier cambio que se proponga termina siendo criticado independientemente de que el fundamento pueda ser compartido, ¿no? Con distinto objetivo. Pero esto hace prácticamente imposible poder avanzar en un diálogo fructífero. Entonces, esta lectura que han hecho del discurso de la presidenta realmente llega momentos en que termina siendo grotesca, porque hablar de lo que quiere la presidenta es militancia, una justicia militante, ¿no? Esto lo dijo Leuco, lo repite hoy Morales Solá, es el nuevo eslogan es buscan jueces militantes. Hacen caso omiso de la discusión en la Biblioteca Nacional y también la tratan de denostar y de descalificar esa asamblea que va a continuar en mayo. Va a haber un nuevo encuentro para precisar estos ejes necesarios para modificar la justicia, porque son jueces K, jueces, fiscales, son todos K. Entonces esto ya desnaturaliza cualquier tipo de discusión posible. Entonces me parece que esta dificultad lo que pone nuevamente en evidencia es la imposibilidad de un debate sincero sobre las cosas que hay que modificar en la Argentina. Y creo que con respecto a la Corte Suprema de Justicia quedó claro. Me parece que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, con esta vocación ecuménica que ha tratado de mantener a lo largo de estos años de presidencia, digamos, fue por ganancia y salió con pérdidas, porque él se la pasó reclamando y pontificando sobre una justicia unida, sobre una única justicia. Y la verdad que al haber él forzado una definición que terminó apoyando planteos corporativos, terminó fracturando, haciendo evidente las diferencias internas que había en la justicia. Y esto es lo que permite hoy que haya un debate posible y necesario. Es decir, que jueces se reúnan, jueces, fiscales, magistrados, secretarios, estudiantes de derecho, se reúnan a discutir a uno de los poderes del Estado, me parece que es inédito y es realmente más que elogiable, ¿no? Es curioso que le tengamos que agradecer alguna vez históricamente al presidente de la Cámara, a Lorenzetti, cosas como las que vimos en el tridente Eslocar, Portela, Rosangi, ¿no? Querida Mariana. Hay una frase de estos días que Javier De Luca la dijo, es uno de los fiscales que motorizó este encuentro en la biblioteca, que me encantó y se la voy a robar para esta ocasión y para otras tantas, que él dijo, nada mejor para desinfectar que la luz del sol. Entonces, lo que se refería es esta idea de esta justicia, este poder judicial, porque justicia es otra cosa, ¿no? Este poder judicial anquilosado, como metido para adentro, no discutiendo a la luz, a la vista de todos. Y yo lo que pensaba es la fuerza que tienen este tipo de proyectos y por eso el embate de quienes no quieren ningún movimiento. A mí me hace acordar, el sábado en el programa de radio participaron 3 personas de las que estaban en el grupo de la biblioteca que se juntaron para discutir esta cuestión y estaban como perro con 2 colas. A mí me hace acordar a nosotros cuando la presidenta tomó el tema de la ley, que éramos niños saltando de alegría y yo pensaba, ¿por qué se da esto? Y me acordaba cómo estaban los militantes cuando se discutió la cuestión del matrimonio igualitario, en fin, cuando cosas que uno viene desde el fondo de la historia batallando y de pronto la máxima expresión del Estado lo toma como propio y lo lleva adelante, con algunas diferencias. De hecho, por ejemplo, algunos decían, no sabemos cómo se va a reglamentar esto del Consejo de la Magistratura, que es muy original, y veremos, o sea, no es una cosa de sí señor y seguir adelante, sino de echar luz
a un lugar que estaba oscuro. Y me parece que eso es lo que está pasando, que un poder que estaba, porque además lo dijo la presidenta muy claramente y pasó desapercibido, y es, la frase textual fue: te incendian el legislativo, te incendian el ejecutivo y con el judicial nada. Es lo mismo que decíamos cuando se discutía el tema de los medios, digamos. Bueno, algo similar, y genera aire fresco. No sabemos cómo termina, a dónde va, qué se votará, porque justamente me parece que es lo opuesto a lo que plantean los grandes títulos, ¿no? Por ejemplo, La Nación, que salió con: la presidenta anunció un fuerte avance sobre el Poder Judicial el sábado. La presidenta dijo que va a enviar un paquete de leyes al Congreso de la Nación. Lo anunció a la luz del sol el 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias, con lo cual, ¿qué tiene de avance sobre? Es nada más democrático. Y me parece que eso es lo que es muy interesante, porque es un de abajo hacia arriba tomado por la máxima, la principal investidura para darle más fuerza. Eso son esos ladrillos sólidos que uno ve que se construyen y que no se rompen tan fácilmente. Es un error de preposiciones, en realidad. Hubieran dicho un gran avance de la justicia, del Poder Judicial, y no sobre el Poder Judicial. Edgardo Moca. Sí, la frase que citaba Mariana tiene una... A mí me produjo un estremecimiento extraño, porque nadie ignora lo que pasó en este país desde el año 1930 hasta el 83. Y sin embargo, oírle decir a la presidenta que los golpes de Estado se llevaron puestos presidentes, poderes ejecutivos, poderes legislativos, muchos de los cuales en algunos casos fueron presos, y jamás tocó ningún punto de la estructura del Poder Judicial, es un poco el sol, que decía el compañero, que no recuerdo ahora el nombre. Javier de Luca. Javier de Luca, porque me parece que el desconcierto y la histeria que hoy hemos visto, que mencionaba Nora en los editorialistas, da para una discusión muy interesante sobre el periodismo, sobre la política, en el sentido de la capacidad de manipulación y de negación. Uno termina de escuchar a Cristina Kirchner y dice, bueno, acá ocurrió algo, acá acaba de ocurrir algo muy importante políticamente. Lee los editoriales y siguen igual que el día anterior, como si no hubiera pasado nada. Y quiero decir lo más brevemente posible lo siguiente: la recuperación de la política es el alma de lo que puede ser salvar nuestra civilización. Lo que está pasando en Italia, por la burla a la política convertida en dogma de los partidos políticos, es extraordinariamente ilustrativo. Quiero decir, una fuerza históricamente obrera, popular, transformadora, le termina pidiendo permiso a una fuerza nacida de la antipolítica, no permiso, le termina prometiendo que las transformaciones que Grillo prometió las va a hacer el gobierno del Partido Demócrata. Eso es una vergüenza. De eso hay que salir, y me parece que se sale por el lado de un discurso como el de Cristina, que ojalá hubiera estado 2 horas más, porque la verdad que cada frase que decía era una iluminación sobre un aspecto central de la realidad. Ciertamente. Y, por cierto, en alguna época había gente que dividía en secciones en los diarios y mucho más en las discusiones la economía de la política, como si no se tratase de lo mismo. Por ejemplo, los argumentos de los fondos buitre, que son defendidos solamente por los buitres y por algún pichón de buitre, alguna cría de esas que pululan por aquí. El ministro Lorenzino estuvo en 678 e hizo tremendas profecías, porque cuando un ministro como Lorenzino hace profecías, bueno, vamos, no es el azar ni el tarot. Vamos al informe. Ni a Estados Unidos le conviene un fallo a favor de los fondos buitre. Y es así, pero ya nos adentraremos en ese eje del tema. Antes, es impresionante ver cómo los medios del establishment argentino quieren que al país le vaya mal. Ignoran el fondo de la cuestión y tiran frutas sobre las reuniones de Lorenzino y Vudú en Estados Unidos. Tuvimos el tiempo suficiente para argumentar. De hecho, nadie dice que fue una audiencia que decían que iba a tardar 50 minutos y terminó durando 2 horas y media, sino que además los buitres tuvieron poco tiempo para expresar, y consecuencia tal vez de que no trajeron ningún argumento nuevo sobre la mesa, creo que la posición de ellos fue menos debatida. Y creo que es absolutamente lógico. Lo que los buitres fueron a decir fue exactamente lo mismo que habían dicho y que vienen diciendo. Nosotros no me importa nada más. Yo lo que quiero es cobrar todo y ya.
todos sabemos, y yo espero que un periodista que se pone enfrente de una cámara sepa, se informe antes, todos sabíamos que no había un resultado. Sin embargo, a minutos de terminar la audiencia, había un resultado. FOL de la Argentina, los fondos buitres. Duro traspiés ayer del gobierno argentino en los tribunales de Nueva York es por la cuestión de los fondos buitres. La audiencia fue mala para Argentina. El gobierno envió y financió a un conjunto de periodistas adictos al gobierno para tratar de lanzar una versión positiva después de la audiencia en los tribunales. La audiencia terminó mal para Argentina. Todos sabemos, y yo espero que un periodista que se pone enfrente de una cámara sepa, se informe antes, todos sabíamos que no había un resultado. Sin embargo, a minutos de terminar la audiencia, había un resultado. La postura del abogado argentino fue bastante irritante para los jueces. El clima fue bastante adverso, básicamente por la falta de profesionalismo de los funcionarios argentinos. Se ha encarado mal profesionalmente la defensa de Argentina. Fue un traspié del gobierno argentino. No es algo abstracto, puede complicar la economía. La audiencia salió mal. Esta es la información que reconocen los propios abogados de la Argentina. Una audiencia que fue un traspié para el gobierno argentino, una audiencia negativa para la Argentina. Mala estrategia por parte de la Argentina. La estrategia llevada adelante por el gobierno nuevamente tuvo groseras fallas. Podría haber un fallo adverso para la Argentina. Un traspié de la posición argentina generó una situación muy incómoda. La mala estrategia del gobierno, la falta de profesionalismo, llevaron a que las cosas hoy salieran mal en los Estados Unidos. Venimos trabajando los argumentos de Argentina hace mucho tiempo, conocemos perfectamente cómo piensan los jueces. Nada hubo de sorpresa en la audiencia. Sabíamos todos que no había un resultado concreto de la audiencia, no terminaba en una decisión de ninguna naturaleza. Entonces a veces las preguntas son un resultado en sí mismo y la verdad que nos fue muy positivo. Los medios buitres repetían todo el tiempo la caída de los bonos el día jueves. Caen la bolsa y los bonos. Cayeron la bolsa y los bonos. Bajaron bonos y acciones y la pregunta es ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que se espera en Nueva York? Y lo que se espera en Nueva York es una sentencia judicial adversa a la Argentina. Cayó la bolsa casi el 3,5%. Cayeron la bolsa y los bonos. Caen la bolsa y los bonos. Los bonos cayeron hasta el 6%. En un momento estaban cayendo el 10%, cayeron hasta el 6,5%. La concatenación de eventos, resultado. El resultado es malo. El precio de nuestros bonos cae. Vamos directo a un default, tiene una lógica. Lo que quiero decir es, hoy los bonos tuvieron un comportamiento en el mercado, perdieron valor. Yo no quiero ver que mañana, pasado, haya un rebote, porque entonces todas las sospechas son realidad. Claro. O sea, alguien compró los bonos. Claro, digo, porque después, de repente, sin ninguna razón, los bonos empiezan a subir. La deuda empieza a subir, las acciones, y vos decís, ¿pero qué pasó? Efectivamente, al día siguiente, o sea, el viernes, los bonos subieron. La bolsa y los bonos en alza. Los títulos públicos tuvieron ganancias por el orden del 4,5%. El grupo Clarín y sus aliados no dijeron absolutamente nada de la suba de los bonos el viernes, y lo que también ocultan es que si hace lo que los buitres quieren, esto perjudicaría a muchos países y no solo a la Argentina. Diarioregistrado.com. Estados Unidos no quiere darle entidad a los fondos buitre. Algunas versiones indican que el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos tendría instrucciones para evitar el fallo que podría sumergir a la Argentina en un default técnico. El país del norte se encuentra en la misma disputa que Argentina contra los fondos especulativos. Estados Unidos buscaría un fallo favorable para el gobierno argentino y en contra de los fondos buitre, justamente para que el Bank of New York no pierda credibilidad. De lo contrario, aquellos que obtuvieron bonos de deuda a través de esa entidad verían en riesgo sus inversiones de títulos públicos realizados en una economía emergente. Este viernes, la Corte de Apelaciones de Nueva York dispuso que la Argentina debe presentar antes del 29 de marzo un plan de pago para todos aquellos bonistas que quedaron fuera de los canjes de deuda de 2005 y 2010.
Las nuevas versiones indican que dicho fallo sería favorable para nuestro país. Lo que se ha dicho en Estados Unidos, en los grandes diarios financieros, es si Argentina tiene que pagarle el 100% a los que no entraron en el canje, entonces la posibilidad de canje no existe más, entonces cada país que cae en default no puede salir. Por el canje que se realizó, vos si mejorás a los que no entraron, tenés que mejorarle a todos los que entraron. Claro, y sabemos que hay países como España, como Grecia, que están en problemas. Por eso el mundo está a favor de Argentina. It's absolutely outrageous that we have a system that allows financiers to speculate on that misery and to make money on that misery. If Argentina loses tomorrow, it's going to send massive reverberations through the whole La verdad es que no deja de ser conmovedor la forma en que Bonelli en su media lengua y algunos de sus secuaces intentan repetir algo que es insostenible. Pero bueno, lo explicó bien Lorenzino. Nora Beiras, ¿usted entendió la explicación de Lorenzino? Creo que la explicación es contundente y me parece que lo que se está viendo en cuanto a lo que puede llegar a decidir la Procuración de los Estados Unidos, digamos, es contundente también. ¿Por qué? Porque acá no se trata solo de defender los intereses de la Argentina. Me parece que los fondos buitres son lo peor del sistema capitalista, ¿no? Es la carroña absoluta del sistema y esta codicia puede terminar poniendo en riesgo al propio sistema, porque no está solo en juego la refinanciación de la deuda de parte de la Argentina, sino que pone en tela de juicio cualquier proyecto, cualquier proceso de refinanciación en los países europeos que están en quiebra. Y el propio Estados Unidos, que tiene bonos vendidos a través del Banco de Nueva York. Entonces me parece que acá, y está la ilógica de la oposición al gobierno, que los propios medios hegemónicos en Argentina caen en la defensa de argumentos que van en contra del propio sistema que defienden, porque me parece que acá, digamos, la verdad es que es inédito que se llegue a una situación como la que se está viviendo a partir del fallo de Griesa y de estas audiencias en Nueva York, ¿no? Que las crónicas muestran que a punto tal esto es central, que en las audiencias en Nueva York cuentan que había más gente, más interesados que en las audiencias por el caso de Strauss-Kahn, ¿no? El ex titular del Fondo Monetario que fue pescado infragante o, digamos, denunciado en su momento y que armó un escándalo en el mundillo financiero. Pero esto pone en jaque al sistema en realidad. Pero acá el rechazo a cualquier tipo de política oficial llega a actitudes absolutamente cipayas, porque no puede ser que estén defendiendo a los fondos buitres, no están defendiendo a, no sé, a un pobre samaritano que ayuda a un comedor de los chicos de África. No, a señores que ni siquiera pagan los impuestos en los Estados Unidos, ¿no? Que tienen sus fondos en islas totalmente, digamos, ajenas, en paraísos fiscales, y que después quieren usufructuar al máximo las supuestas garantías de ese sistema. Cipayos hasta el suicidio. Edgardo Moca estaba hablando justamente recién de lo que pasa con algunos partidos que sostienen desde una falta de lógica total respecto a su ideología este tipo de políticas, ¿no? Sí, han comprado una cuestión que yo creo que por más que se haya dicho, a mí me parece que al lado de lo que decía Nora en relación a la trascendencia mundial que tiene este caso, es el otro gran núcleo de reflexión. Es el problema de la soberanía nacional. Es la pregunta de por qué estamos discutiendo estas cosas en un tribunal de New York. Y eso tiene historia, tiene nombres y tiene apellidos. Y no solo tiene apellidos en el pasado, sino que tiene apellidos en la política de hoy. Se llama seducción del capital, seducción de los inversores, y se trata, para esa ideología, de generar todas las condiciones favorables para el capital, resignando hasta el último núcleo de la soberanía nacional. Por eso Argentina, en los años 90, para atraer capitales y para fortalecer el movimiento circular de la inversión y del endeudamiento, llegó a la situación de que hoy, muchos años después, estamos discutiendo una cuestión en un tribunal que no es argentino. Yo creo que esto debería, primero, significar que los argentinos tengamos claro que nunca más podemos volver a caer en la ideología de la seducción del capital. Y segundo, saber que aquellos que actúan, como se decía acá, en defensa de esos intereses, son verdaderamente fuerzas que se ponen por fuera
de la política argentina. O sea, pueden tener una atracción en un grupo reducido de la sociedad argentina que cualquier cosa que ocurra y desfavorezca al gobierno de Cristina Kirchner les viene bien. Pero están bloqueando la posibilidad de que surja una oposición inteligente. Yo no me imagino un país donde la elección la gane una fuerza política, un partido, una coalición que defienda entregar la soberanía y festejar a los fondos buitres. La verdad es que no lo veo. Edgardo Moca habla de soberanía y también la soberanía es un punto clave en la discusión que se sostuvo en senadores y después en diputados y en todo el país en general respecto del caso AMIA. Justamente sobre esto, soberanía y también justicia, es el informe que viene. AMIA, el intento de llegar a la verdad. Ayer se pudo ver en un destacado informe de TVR el fondo de la cuestión sobre el memorándum con Irán. ¿Cómo no intentar? Siempre hay que intentar en la vida resolver los problemas. Me niego a hacer esos pusilámines vegetativos que están ahí haciendo la plancha y que no les importa nada. Me niego porque hablé con todos y cada uno de los familiares durante esos años en que fui miembro de la comisión, y me acuerdo como si fuera hoy, una reunión que mantuvimos con el doctor Galeano. La comisión se entrevistó con el juez Galeano, tenemos también miembros de la comisión algunas críticas en cuanto al curso de la investigación que llevará a cabo el juez Galeano. Esto quiero dejarlo perfectamente aclarado. Yo voy a recurrir a cualquier medio para llegar a esclarecer los hechos. A 11 años de este atentado, ¿tiene algún mensaje para los familiares de las víctimas del atentado? Que yo hice lo mejor que pude para llegar a la verdad lo más cerca que pude. Y yo no estoy, estoy casi seguro de que todo lo que está ocurriendo es porque llegué a la verdad lo más cerca que pude. Y cuando comenzamos a preguntarle, llegó un momento que se interrumpió y se terminó la reunión porque no había respuestas. No había respuestas porque se había fabricado prácticamente una causa que no tenía ningún tipo de anclaje legal. La impresión que nosotros tenemos a partir de del conocimiento que tuvimos de las actuaciones, de los testimonios que recibimos, hace de una complejidad tal que no solamente abarca policía bonaerense, sino el entramado de los servicios de seguridad e inteligencia en la Argentina, CIDE y Policía Federal. Porque lo que no podemos olvidar, Gustavo, que la encargada de auxiliar a Galeano en la investigación, por una cuestión de jurisdicción, es la Policía Federal, sí, y que la CIDE también debía aportar. Sí. Y no podemos olvidar, porque está en el expediente y lo hemos manifestado en los informes, desaparecieron cassettes, más de 66 cassettes pertenecientes a Tejeldín. Sí. O sea, la complicidad de los medios está totalmente acreditada y nosotros así lo manifestamos oportunamente. Mi compromiso con esta causa es encontrar la verdad, saber precisamente qué es lo que pasó, no solamente desde afuera, sino saber qué pasó adentro también. Yo quiero saber qué pasó adentro. El juez Galeano tiene que seguir investigando las pistas que aún están en la causa y que no han sido lo suficientemente profundizadas, tanto en el orden interno como, a mi criterio, también internacional. ¿No? En cuanto a la cantidad de pistas que hay en el tema AMIA. Y eso fue lo que dije, no ahora. Lo dije en aquel momento, lo firmé. Porque podrá decirse que no estoy de acuerdo conmigo, que estoy de acuerdo, pero siempre he tratado de tener consistencia y coherencia en lo que digo. Nos olvidamos que en estos 10 años adelantamos la causa como lo hicimos en estos 18 años. ¿En cuánto ayudará la apertura de los documentos de la CIDE? Ya está eso. ¿Por qué cree que no se hizo antes? Presidente. Me parece que nos olvidamos del gobierno que más nos ha ayudado. Y lo unifico, el de Néstor y el de Cristina. ¿Qué siente cuando ve que en Londres se ha esclarecido tan rápido? Y porque si acá hubieran hecho lo mismo, también se hubiera esclarecido. Lo taparon. Esta era una persona llena de vida. Llena de vida. Tenía 31 años. Se lo llevaron. Como se llevaron a las otras 84 víctimas. Hagan de esto una causa donde nosotros vemos una oportunidad. Porque muchos de los familiares vemos una oportunidad de que la causa siga adelante. Algo llamativo fue que el Centro Simón Wiesenthal en un comunicado le pide explicaciones al gobierno argentino por algo que es mentira y que ya se había explicado que era mentira semanas atrás.
Comunicado de prensa. El Centro Simón Wiesenthal formuló un llamamiento a los presidentes de los 34 bloques que integran la Cámara de Diputados del Congreso argentino para que convoquen al ministro de Planificación Julio De Vido y a las autoridades de fabricaciones militares y que investiguen acerca de una cooperación argentino-venezolana para el desarrollo del misil Gradicom, según informó el diario La Nación. Luego el comunicado incluye un link del diario La Nación que dice www.lanacion.com.ar. El proyecto de un misil liga al país con Irán. Pero como esta nota ya fue desmentida hace varias semanas. Veamos qué decía el diario La Nación el 17 de febrero. El proyecto de un misil liga al país con Irán. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. No existen acuerdos para fabricar misiles con Venezuela o Irán, dijo el ministro de Planificación Julio De Vido. Es completamente descabellado y perverso pensar que en realidad nuestro país firmó un acuerdo con Irán para avanzar en el esclarecimiento del brutal atentado a la AMIA porque abrió oculto un proyecto de misiles a través de Venezuela, sostuvo el ministro y señaló que la nota está plagada de errores y omisiones intencionales y ni siquiera se ocuparon de consultar a las áreas involucradas, lo que da la pauta de que las conclusiones ya estaban redactadas antes de realizar esta pseudo-investigación, por llamarla de algún modo. Las únicas negociaciones nucleares que hubo con la República Islámica de Irán fueron dos en el 88, uno en el 87, todos finalizaron de común acuerdo en el año 97 y otros fueron rescindidos en el año 91. No escuché que nadie dijera, este gobierno jamás negoció en materia nuclear, porque además, ¿saben qué? La República Argentina es líder en materia de no proliferación nuclear. Formamos parte del club selecto, muy selecto, de países que pueden hacer gala de la no proliferación nuclear y de uso pacífico de la energía nuclear, teniendo desarrollo nuclear. Sigamos analizando repercusiones. Ya sabemos que a De Narváez este tema lo embola un poquito, pero ni él ni otros legisladores de la oposición se muestran informados ni interesados genuinamente en el tema. ¿Qué pasó? ¿Se quedó dormido en el medio de la sesión del debate por AMIA? El argentino comienza a querer la política. Sí, pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros, como políticos, tenemos que dar el ejemplo. Cuando uno se para en una convicción, uno esto es lo que expresa. Y no solamente de palabras, sino también de acción. De un interlocutor no válido, como en la República Islámica de Irán, le decimos no al memorándum de entendimiento. Tenemos que dar el ejemplo, y no solamente de palabras, sino también de acción. No, me quedé esperando que pasara la nota que hiciste el otro día en el AMIA y no te la sacaron. ¿Se quedó dormido, diputado? No, estaba pensando con los ojos cerrados. Dijo que los familiares no acompañan al gobierno. ¿Está al tanto que dos asociaciones, 18J y Memoria Activa, acompañan? Se plantea desde algunos medios y desde sectores políticos que los familiares no acompañan. Yo también tengo esa impresión, pero si usted los ha contado y cree que son mayoría los que acompañan, a lo mejor tiene razón usted. Asociación 18J, Memoria Activa. No las conozco, la verdad no las conozco, la verdad no las conozco, pero yo... ¿No las conoce en serio, diputado? No conozco, yo no pertenezco a la comunidad judía, Entre algunas no pertenencias a la comunidad judía y algunas pertenencias al judaísmo espiritual, yo ya no sé para dónde mirar, así que la miro a Beiras para que me diga a qué pertenece, a qué grado de información pertenece. No, la verdad que dan vergüenza ajena. Dan vergüenza. ¿No? Sinceramente, que sean representantes del pueblo y también que el pueblo sepa a quién votar, ¿no? Porque la verdad que cuando uno ve esas actitudes desmoralizan. Me parece que, bueno, ya fue sancionado y ya fue reglamentado el memorándum de entendimiento con Irán para poder indagar a los sospechosos con alerta roja pedidos por Interpol. Ahora el Parlamento iraní está en un proceso semejante al que llevó adelante la Argentina, con otra conformación, bueno, es otro país, otro mundo político. Y habrá que ver cómo avanza este tema. Mientras tanto, la actitud acá de la oposición, me parece que, bueno, estos dos representantes que escuchamos muestran a las claras el oportunismo
con el que han manejado este tema. Y es también, lo lamentable es que hayan pasado 19 años y que no haya habido un resultado judicial en la causa de encubrimiento, que todavía no ha sido elevada a juicio oral, o por lo menos no tiene fecha precisa para poder iniciar este proceso. Y por otro lado está este camino de posibilidad que implica indagar a estos representantes. Pero creo que la forma en que han utilizado a las víctimas del atentado, ¿no? a las víctimas que han tenido una posición más crítica durante muchísimos años, desconociendo a otras agrupaciones de víctimas. Un diputado como Aguad diciendo esta barbaridad, digamos, que es, la verdad tendría que pedir disculpas por la atrocidad que está diciendo este hombre, muestra a las claras cómo los medios operan aviesamente en esto y... digamos, el otro día escuchaba en el programa de la tarde de Fernando Bravo en Continental, que entrevistaban a Pilar Rahola, esta española, escritora, no sé, que fue vicealcaldesa de Barcelona, creo. Una mujer que tiene una postura conocida por todos. La entrevistaban como una especialista para hablar del memorándum. ¿Cuál es el grado de esa postura? Digo, para bueno, el grado de esta postura es una postura absolutamente alineada con el Estado de Israel, es decir, el rechazo absoluto a que se abra un camino de avance de la justicia, digamos, con el aval del gobierno de Irán, ¿no? Pero la entrevistaban como una especialista, pero no decían nada que esta mujer fue contratada por la DAIA para asesorarlos sobre el tema del memorándum de entendimiento con Irán. Entonces no era una especialista española hablando sobre el memorándum, era una mujer contratada por la DAIA que asumió una postura después de haber estado a favor, finalmente en contra de la posibilidad de esta negociación. Entonces la presenta como una experta apolítica en esta, ideológica te llegaría a decir. Entonces me parece que la forma en que se opera sobre esto hace mucho daño. Y este informe en el cual se pone ante la vista de todos una línea argumental de parte de Cristina Fernández de Kirchner cuando era diputada como integrante de la Comisión de Investigación sobre el atentado a la AMIA, ahora como presidenta, también, digamos, previamente el presidente Kirchner que en su momento creó la Fiscalía para que se investigue realmente la causa AMIA, creo que muestra a las claras que, bueno, acá... digamos, es mucho mayor el costo que se puede pagar políticamente por esto que el beneficio que se puede obtener electoralmente por... A ver qué es lo que decía Cintia García. El camino hacia la verdad en el caso AMIA después de 19 años no es fácil, ¿no? Eso creo que está claro para todos. Es Irán, toda la complejidad geopolítica. Ahora, esta oposición no la hace solamente difícil, sino la hace neciamente muy difícil. Hay que tener, mucha postura para no salirse de los cabales y decir, pero ¿cuál es el real argumento de negarse a este entendimiento? Decir algunas cositas. Este tratado tiene rango constitucional porque está dentro del inciso 22 del artículo 75, con lo cual tiene superioridad a cualquiera de las leyes. Yo creo que acá hay que pedirle una oportunidad a la justicia y estamos en un proceso de mirada sobre la democratización de la justicia y sería muy loable, muy digno y muy interesante que el juez de la causa, el juez Ganicoba Corral, a quienes las autoridades de la AMIA y la DAIA van a hacer un planteo de inconstitucionalidad de una ley que tiene rango constitucional, digamos, diriman esta cuestión, den por tierra la inconstitucionalidad, no tiene asidero la inconstitucionalidad y le den una oportunidad a la justicia para intentar buscar un poco de luz en la causa AMIA. Una oportunidad para la justicia y otra para Edgardo Moca. Una referencia cortita no puede dejar de hacerse sobre el argumento de Aguad. No conoce a estas organizaciones de familiares porque no forma parte de la comunidad judía. Ahora el hombre que parece que no entiende nada, porque esa frase es decir, yo de esto no entiendo nada, no conozco ni siquiera las organizaciones de familiares, no se abstiene después de ser un ideólogo enfático y sobreactuado de las posiciones pro-israelíes y anti-justicia en el caso de la AMIA. Es extraordinario porque cuando se sienten acorralados por una pregunta salen argumentando ignorancia y cuando hablan de la política del gobierno parece que fueran gente que domina todos los paneles de mando del mundo, ¿no? Sí, eso se llama descaro en gran medida. Querida Mariana Moya, ¿no? A mí me llamó, la verdad, que poderosamente la atención y creo que debió tener más debate. La frase de la presidenta de saber lo que pasó afuera, pero también lo que pasó adentro, se refería a la embajada puntualmente.
Pero esa frase lo que hace es desbaratar toda la supuesta corrección política, que en realidad es discurso dominante, de aceptar el discurso del Estado de Israel, el discurso, mejor dicho, el discurso de la derecha del Estado de Israel, militarista, que se ha tomado en la Argentina como un discurso no discriminador con la comunidad judía, ¿no? O sea, es como una línea que si uno acepta lo que dice la derecha de Israel, en realidad lo que está haciendo es no discriminar, o sea, no hacer lo que hizo Awad. Y es una trampa fenomenal. Y eso nos ha recorrido toda esta causa, la causa pública, digamos, en estos 19 años. Entonces, cuando la presidenta dice, quiero saber lo que pasó, que ahí, digamos, es más difícil, porque tal cual ella explicó, la Embajada de Israel es jurisdicción del Estado de Israel, con lo cual, pero la lógica, me refiero, es saber qué pasó adentro, qué pasó afuera y qué pasó adentro, en el sentido también va para la AMIA, en el sentido de qué pasó políticamente adentro, digamos, ¿por qué hay ¿por qué hay un silencio? ¿Por qué no hay información que no salió? Yo, la verdad, me niego a pensar que se trató únicamente de un pésimo manejo del juez Galeano de la causa. La verdad es que ahí hay una necesidad política de que cosas no se supieran. Y me parece que esto es muy riesgoso, digamos, en el sentido de que puede pagar un costo político la presidenta porque está yendo por lo políticamente incorrecto, kirchnerismo puro, ¿no? Vamos a decir la verdad. Pero está yendo a la médula de una cuestión, que no es ver la cuestión lacrimógena, digamos, de solamente y trágica llorar a los muertos, sino de ver la cuestión de qué implicó la Argentina, cómo se utilizó a la Argentina en el mapa internacional en un momento tan tremendo geopolíticamente como fue la década del 90. Creo que es crucial lo que ella dijo. Digamos, manera que el riesgo que se corre por parte de la presidenta no es por ser temeraria, sino por tener como objetivo la justicia. Y cuando uno busca eso, queridos amigos, muy probablemente corra riesgos. Nosotros, para evitar esos riesgos ahora, vamos a un corte y seguimos en 678.